Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de un experimento económico, uno gigantesco, que cambió por completo la cara de una nación. A ver, en los años 80, estas tres palabras estaban en boca de todos. Eran como el eslogan, el mantra de una revolución económica a nivel mundial que prometía, ojo, ser la solución definitiva para las economías que estaban en apuros. Vale, pues en el análisis de hoy vamos a ver justo eso, cómo esa gran idea global se llevó a la práctica en México. Veremos la promesa, claro, pero también la realidad, que fue mucho más compleja, y lo haremos repasando qué salió bien, qué salió mal y qué se aprendió, sector por sector. Bien, para empezar hay que ponerse en situación. Estamos en los años 80 y de repente la idea de que los gobiernos vendan sus empresas públicas, bueno, se convierte en la receta mágica, en la solución económica que todo el mundo recomienda. Y esto no era una moda pasajera, ¿eh? Había figuras de peso detrás, como Margaret Thatcher en el Reino Unido, y organismos como el FMI o el Banco Mundial lo promovían a tope. No se vendía como una opción más, sino como la política para modernizar un país y hacerlo más eficiente. Claro, y en México, toda esta corriente global aterriza justo en un momento de cambio radical. Se da un volantazo y se dejan atrás décadas de una economía más controlada por el Estado, de corte nacionalista, para lanzarse de cabeza a este nuevo modelo neoliberal. Esto no fue cosa de un día. El proceso se alargó casi 20 años y se puede dividir como en tres grandes etapas. Primero, una oleada inicial, donde se vendieron unas 155 empresas que se consideraban, bueno, no prioritarias. Luego la cosa se puso seria. Se pasó a privatizar sectores potentísimos como el acero o los bancos. Y la traca final, el último empujón, que fue tan a fondo que hasta hubo que cambiar la Constitución para poder vender los ferrocarriles y las comunicaciones por satélite. Llegados a este punto, la pregunta es evidente. Oye, ¿y todo esto funcionó? Pues la respuesta es complicada. En algunos casos se podría decir que sí, pero con muchos matices. Fijaos, aquí tenemos dos ejemplos muy claros: Teléfonos de México, Telmex, y los ferrocarriles nacionales. En ambos casos el objetivo de modernizar se consiguió, eso es innegable. Pero, ¿a qué precio? Telmex se puso al día, sí, pero a cambio se le concedió un monopolio que se tradujo en facturas bastante altas para la gente. Con los trenes pasó algo parecido. Se volvieron más eficientes, se sacó un buen dinero con la venta, pero por el camino se perdieron casi 50.000 puestos de trabajo y se crearon pequeños monopolios por regiones que, para colmo, no colaboraban entre ellos. Claro que esto es la cara de la moneda. La cruz es que no todos los sectores corrieron esta suerte, ni siquiera esta suerte a medias. Otros, en lugar de encontrar estabilidad, se metieron en una espiral muy costosa de fracasos y rescates públicos. El caso de la banca es de película, una auténtica montaña rusa. Primero el Estado la nacionaliza en el 82, luego, en el 90, la privatiza por una millonada, casi 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que los nuevos dueños, muchos sin experiencia y muy endeudados, provocan una quiebra generalizada. Al final, ¿quién paga? El gobierno, con un rescate que costó el doble o el triple de lo que había ganado con la venta. Y para rematar, los bancos acaban en manos extranjeras. Y ojo, que lo de la banca no fue un caso aislado. Este patrón se repitió. Si miramos a las aerolíneas o a la industria del azúcar, la historia es calcada. Se privatiza, los nuevos dueños se ahogan en deudas porque no pueden solucionar los problemas de fondo y al final ahí está el Estado otra vez, para rescatar, asumir unas pérdidas gigantescas, un ciclo que se repetía y que le costó al país muchísimo más de lo que jamás ingresó por las ventas. Entonces, después de todo este lío de ventas, rescates, reestructuraciones, si hacemos balance, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el resultado final? Pues hay dos casos que son especialmente sangrantes. Hablamos de industrias que eran la base de todo, el acero y los fertilizantes. Y el resultado fue que quedaron básicamente desmanteladas, y el Estado con una deuda monumental. Veamos el caso del acero. Para poder vender las empresas, primero había que ponerlas guapas, sanearlas. ¿Y qué significaba eso? Pues que el gobierno asumió toda su deuda. Y no era calderilla, ¿eh? Hablamos de una cifra mareante, unos 8.000 millones de dólares. Vale, el Estado se come una deuda de 8.000 millones. ¿Y ahora por cuánto vende las empresas ya limpitas? Pues por una fracción ridícula de esa cifra, menos de 500 millones. El agujero para las finanzas públicas fue, bueno, simplemente brutal. Y si lo del acero fue malo, lo de los fertilizantes, con Fertimex, fue casi peor. Pasó de ser una industria que producía más de 3 millones de toneladas al año a nada. Se troceó, se malvendió y con el tiempo la industria nacional de fertilizantes sencillamente desapareció. México pasó a depender totalmente de comprar fuera.
A ver, si volvemos al principio a los objetivos que se marcaron, el balance es bastante desolador. El objetivo era fortalecer las finanzas públicas, ¿no? Pues fracaso casi total. Los rescates costaron mucho más que lo que se ingresó. Mejorar la eficiencia, pues a veces sí y a veces no, un resultado muy desigual. Quitarle peso al Estado en la economía, bueno, eso sí que se consiguió, pero ¿para qué? Para acabar con monopolios privados, industrias hundidas o en manos de empresas extranjeras. Toda esta historia, estas 2 décadas de experimento, dejan unas cuantas lecciones sobre la mesa. Lecciones muy potentes que, desde luego, siguen teniendo total vigencia a día de hoy. De hecho, la conclusión del autor que analiza todo esto, Emilio Sacristán Roy, es bastante clara. Viene a decir que la privatización no fue, ni de lejos, esa panacea, esa cura milagrosa que prometieron los 3 gobiernos que la llevaron a cabo. Los objetivos, como muchos, se cumplieron a medias, y solo en algunos casos contados. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Después de ver esta trayectoria de 2 décadas, con resultados tan dispares y a menudo fallidos, ¿qué se debería hacer con un sector tan estratégico como el energético? Porque esa parece ser la siguiente gran pieza en este debate que, como vemos, nunca termina.